Te dijeron que Medusa era un monstruo que convertía en piedra con solo una mirada. Te contaron que era cruel, peligrosa, que merecía su final. Pero, ¿y si todo fue una mentira? ¿Y si detrás de los mitos se esconde la historia de una mujer traicionada, maldita y olvidada por los dioses? Hoy, en Crónicas de Joshua, descubrirás la historia completa de Medusa, de sacerdotisa a símbolo de empoderamiento. Esto es Crónicas de Joshua, un canal de historias fascinantes, misterios y crímenes que informan e inspiran. Acompáñanos en este viaje. Antes de ser temida, Medusa fue admirada. No nació monstruo ni nació gorgona, nació humana. Y no solo humana, sino bella entre todas. Servía como sacerdotisa en el templo de Atenea, diosa de la sabiduría y la estrategia. Su voto era de castidad, su vida dedicada al culto, y su presencia deslumbraba a todos los que la veían. Pero su belleza no era solo admiración, era peligro. Los susurros sobre su hermosura cruzaron fronteras, llegaron a palacios, hasta tocar los oídos de los dioses. Y en un mundo donde las mujeres eran herramientas del destino divino, Medusa pronto se volvió un blanco. A veces, ser hermosa es una condena, y ella estaba a punto de descubrirlo. Fue en el mismo templo sagrado donde servía con devoción, donde ocurrió la tragedia. Poseidón, el poderoso dios del mar, obsesionado con su belleza, irrumpió en el santuario y la tomó por la fuerza. El lugar que debía protegerla se convirtió en su prisión. ¿Y cuál fue el castigo por semejante crimen? No fue para Poseidón, fue para Medusa. Atenea, diosa que debía velar por su sacerdotisa, se enfureció no con el agresor, sino con la víctima. Transformó su cabello en serpientes vivas. Hizo de su mirada un arma mortal. La condenó al aislamiento eterno, a la monstruosidad. Medusa no solo fue traicionada por los dioses, fue transformada en aquello que más temían. Una mujer con poder propio. La historia fue deformada. Como ocurre con los mitos, quienes tienen el poder controlan la versión oficial. Medusa fue pintada como una amenaza, como un castigo que acechaba desde la oscuridad. Una criatura que convertía a los hombres en piedra. Pero, ¿alguna vez atacó a alguien? ¿Alguna vez salió a causar daño? No. Medusa solo quería que la dejaran en paz. Se refugió en una cueva, lejos del mundo, con su rostro maldito y su soledad eterna. Y aún así, los dioses y los hombres la cazaban. ¿Y si el verdadero terror no era su rostro, sino lo que representaba? Una mujer maldita que no se quebró, una víctima que sobrevivió y se convirtió en leyenda. Perseo, el gran héroe griego, hijo de Zeus, recibió la misión de matarla. No fue por justicia, fue por conveniencia. Quería la cabeza de Medusa como trofeo. Con ayuda divina, el escudo de Atenea, las sandalias aladas de Hermes y una espada sagrada, se acercó sigilosamente y la encontró dormida, sin voz, sin defensa, sin juicio. Y allí, sin combate, sin una palabra, le cortó la cabeza. De su cuello nacieron Pegaso y Crisaor, hijos de la tragedia. Incluso en la muerte, Medusa dio vida. ¿Puede un monstruo dar a luz a criaturas tan puras? ¿O acaso la mitología griega trató de ocultar una verdad demasiado poderosa para ser aceptada? Su cabeza fue usada como arma por Perseo, capaz de convertir a sus enemigos en piedra. Los dioses la colocaron en escudos, puertas, templos, como símbolo de miedo, de protección, de destrucción. Pero con el tiempo, su rostro comenzó a ser reinterpretado, ya no como monstruo, sino como símbolo de reivindicación. Medusa representa hoy a quienes fueron silenciadas, a quienes cargan con cicatrices que otros no quieren ver. En el arte, el feminismo, la literatura, Medusa ha resurgido. Su imagen se ha transformado en emblema de empoderamiento, de resistencia, de libertad. Porque en el fondo, nunca fue un monstruo, fue una mujer que se atrevió a existir. Y ahora tú decides, ¿Medusa fue realmente una gorgona maldita? ¿O fue una víctima del poder, convertida en símbolo para que no olvidemos? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te impactó esta historia, no olvides suscribirte a Crónicas de Joshua para descubrir los mitos como nunca te los contaron.
Aquí las leyendas no se repiten, se revelan. Nos vemos en la próxima crónica. Gracias por vernos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a Crónicas de Yoshua y activa la campanita para no perderte nuestras historias. No olvides compartirlo. Hasta la próxima.